chicas, ¿cómo están? Bueno, a todas las mujeres del mundo les deseo un feliz día hoy, 8, ¿de acuerdo? El Día Internacional de la Mujer. Trabaje o no trabaje, es el Día Internacional de la Mujer, ¿de acuerdo? Bueno, chicas, aquí va mi mensaje para todas. Cuídense, ámense mucho, 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 aunque nadie las quiera, ámense ustedes mucho, 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 mucho. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Bueno, hablando de las siliconas, para mí la silicona es muy peligrosa. Han habido casos en los que las chicas se mueren. Por ejemplo, estaba viendo un reportaje aquí en internet de casos de Venezuela. En Venezuela, 30.000 a 40.000 mujeres se han inyectado estas sustancias biopolímeros que le dicen a la silicona líquida con otras sustancias, y aproximadamente hay registrados 490 casos en los que las mujeres han muerto o han quedado inválidas o en cama o cualquier otra cosa que les ha pasado, que no pueden caminar, han quedado paralíticas, han quedado en cama, han quedado prácticamente sin sus partes completas, han quedado incompletas o han muerto. Hay muchos casos aquí en Estados Unidos también en los que a las chicas se les pudren los glúteos, les salen manchas negras y les supura cuando les revienta el líquido, porque a veces se inyectan aceite de avión o se inyectan aceite mazola también, o otras sustancias que supuestamente es silicona, pero no es silicona, lo que son otros aceites peligrosos. Se inyectan polímeros también, biopolímeros se llaman. Estaba leyendo que en Venezuela hay muchos casos de mujeres que todavía están en procesos de a ver qué pasa con sus vidas. Se pueden meter también a la página que se llama, no me acuerdo en este momento, se llama No a los Biopolímeros, así es que se llama la página. Ahí van a encontrar historias, van a encontrar ayuda también si están buscando ayuda, temas muy interesantes. También ellos están en Facebook, también con el mismo nombre, No a los Biopolímeros. Ahí también pueden encontrarlos, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo es no se inyecten nada líquido. Prefiero, para mí exclusivamente, si algún día lo hago, prefiero yo, y quiero que ustedes también prefieran, los implantes que son duros, no sé qué más decir, duros, o sea, que no sean líquidos, implantes de glúteos duros, implantes de pecho también, de tetas, que sean duros y no que sean líquidos, porque por ejemplo hay también casos en los que las chicas se inyectan en los pechos, se inyectan productos, aparte de la silicona, se inyectan otro producto que no me acuerdo ahorita el nombre, cómo se llama, pero es líquido, salina, aguas salinas, y las aguas salinas también son muy peligrosas porque ha habido casos en los que les meten algún tenedor, un cuchillo o algún hierro en los pechos y se les ha reventado, y hay chicas que han muerto por eso, porque el agua salina se riega en el cuerpo y llega a los vasos sanguíneos y se mueren. Así de sencillo. Aparte de eso, que la silicona líquida, cuando una persona te la inyecta, te la puede inyectar mal, te puede agarrar una vena y prácticamente esa silicona llega al corazón
corazón, y ya estando en el corazón, como la sangre tiene oxígeno, el oxígeno hace que la silicona se endurezca rápido, más rápido, y al pasar en el corazón tener ataques, te puedas morir. Todo eso pasa. También han pasado casos así. Entonces la silicona se pone dura también en esos casos. Ya con el tiempo te dan paros al corazón. También cuando te inyectan en las nalgas, la silicona no se queda en el lugar, que te la inyectan, sino que se riega, y han habido casos en los que la silicona se ha movido del lugar. Te inyectan silicona en la nalga y se te bajan las piernas, y de las piernas se te baja a las pantorrillas, y de las pantorrillas se te baja a los pies, y de los pies ya no pasa porque ya no puede pasar. Pero es muy peligroso. Preferible mejor hacerse implantes de pecho con sustancias que no sean líquidas, con prótesis que sean duras, por decirlo así, ni muy duras ni muy aguadas, pero que no sean líquidas, ¿de acuerdo? Y en las nalgas también es mejor que la sustancia, el implante no sea líquido, no que sea dura, pero que sea implante protegido, y que te lo haga un doctor especializado, para no tener complicaciones. Bueno, sí hay complicaciones, porque han habido casos también en los que hay mucha infección, porque no te hacen bien la operación, y entonces con el tiempo llegas a tener muchas complicaciones. Incluso hay muchas demandas que se están haciendo en estos momentos por médicos que han hecho malos tratamientos. Pero bueno, son complicaciones de que si quieres ser bella y si quieres ser más bella de lo que eres, tienes que correr. Para mí no está bien. Yo estuve en muchas tentaciones de eso, de inyectarme silicona. Nunca lo hice, nunca me atreví a hacer eso, nunca me atreví a inyectarme cantidades grandes de silicona. No me sentía a gusto cuando me dijeron te voy a inyectar. No me sentí yo misma, ¿me entienden? O sea que es algo que prácticamente no es para mí. Yo no lo haría. Una vez lo intenté y no, la neta me asusté mucho y no fue para mí una buena idea. Yo prefiero estar así, estar delgada, no tener piernas, no tener nalgas, no tener pechos, no tener nada, pero ser yo misma, ser feliz con mi cuerpo. Y por eso deseo todo lo bueno del mundo para todas las mujeres, sean chaparras, altas, gordas, flacas, feas, bonitas, de lo que sea, que sean creídas, que no sean creídas. Deseo lo mejor para todas, chicas. Todas tenemos nuestra belleza interior, y para mí la belleza interior es mucho más mejor que la exterior, ¿ok? Yo no me quiero ni bonita ni fea, tengo lo mío y eso basta. Le guste a quien le guste, yo soy así, y si no tengo quien me quiera, pues yo sola me cuido, yo sola me amo, y yo sola me basto para mí solita. Lo único que yo quiero es que tú te cuides, tú te ames tanto como yo me amo a mí misma, ¿ok? Ámense, chicas. Es preferible tener amistades pocas, pero de buena calidad, ¿ok? Y tener mucha comunicación con tu familia es muy importante. Tener salud es lo principal. Tener a nuestro Creador en nuestro espíritu, en nuestro pensamiento. Tener a nuestro Creador siempre en nuestro presente, para que Él nos dé fuerzas para ayudar a los demás, para ayudar a las demás personas, que es muy lindo ayudar
saludar. Ayuden, chicas. Cuídense mucho. Este es un mensaje para hoy, 8, que es el Día Internacional de nosotras las mujeres. Ok, de acuerdo. Y ya viene el Día de la Madre también. Ok, bueno. Hoy, 8 de marzo, les deseo todo lo mejor a todas ustedes, ¿ok? Cuídense mucho, mucho, mucho. Bésense, abrácense, ámense mucho, dense besitos ustedes mismas. Que si nadie las quiere, ustedes se tienen que amar, ¿ok? Aparte de eso, ¿qué?